Bienvenidos todos a este video. Hoy vamos a explorar dos de los enfoques de la matemática, de la educación matemática moderna, la teoría de las situaciones didácticas de Guy Brosseau y la teoría de los campos conceptuales de Gerard Bergneau. Aunque ambos son franceses y constructivistas, uno nos enseña a diseñar la clase perfecta y el otro a leer la mente del estudiante. Vamos a compararlos. La teoría de las situaciones didácticas se centra en la interacción entre el alumno, el saber y el medio. Su principio fundamental es que el conocimiento matemático se construye cuando el estudiante se enfrenta a un problema que no puede resolver con lo que ya sabe. Un ejemplo práctico sería el puzzle de Brosseau, que es pedirle a los estudiantes que agranden un dibujo. Si ellos solo suman 2 centímetros a cada lado, las piezas no van a encajar. Entonces deben descubrir la proporcionalidad para que el puzzle funcione. El material les va a decir si se equivocaron o no, y no el profesor. El núcleo de esta teoría es la situación adidáctica, que es cuando el docente diseña un problema donde el estudiante debe actuar sin que el profesor intervenga dándole la respuesta. Este problema debe mostrarle al estudiante si su acción es correcta o no. Para Brosseau, el problema se diseña para que el alumno choque con una necesidad matemática. La teoría de las situaciones didácticas se divide en 4 fases. La primera, la acción, que es la manipulación y la toma de decisiones. Es cuando el alumno interactúa con el problema. La segunda, la formulación, que es la creación de un lenguaje para comunicar la estrategia, donde el alumno explica o comunica su estrategia a otros. La tercera, la validación, que es la demostración de por qué la solución funciona, es decir, que se demuestra de por qué la solución es correcta. Y la cuarta, la institucionalización, que es donde el docente vincula lo aprendido con el saber universal. El docente retoma el control y formaliza el saber descubierto con términos técnicos. Ahora vamos con nuestra segunda teoría, la teoría de los campos conceptuales. Esta teoría se centra en la cognición. Su principio es que un concepto no se aprende de forma aislada, sino a través de un largo proceso de dominio de diversas situaciones relacionadas. Bergneau busca la continuidad. ¿Cómo lo que el alumno sabe, o sea, sus esquemas, se van transformando poco a poco? Un ejemplo práctico sería que un niño sabe que 5 más 3 es igual a 8, pero se bloquea si tú le presentas este problema. Tenía canicas y gané 3, ahora tengo 8. ¿Cuántas tenía? Bergneau explica que aquí el niño debe cambiar su esquema de agregar por uno de transformación inversa. Bergneau, él fue discípulo de Piaget y él consideraba que el aprendizaje no es algo que ocurre de un momento a otro, sino que es un proceso lento y complejo. Para Bergneau, un concepto no es solo una definición del diccionario. Un concepto matemático se compone de 3 dimensiones. La primera es el campo conceptual, que son las situaciones que requieren métodos y conceptos relacionados. Por ejemplo, el campo multiplicativo, el cual abarca desde la multiplicación simple hasta la proporcionalidad. La segunda es el esquema, el cual es el lenguaje y los símbolos utilizados para representar el concepto. Es lo que el estudiante hace automáticamente ante un problema. Y la tercera son los invariantes operatorios, los cuales son los conocimientos que el estudiante utiliza para resolver el problema. Este se divide en 2, en conceptos en acto, que es lo que el estudiante identifica, y en teoremas en acto, que es lo que el estudiante asume como regla. Existen varias similitudes en ambas teorías. Por ejemplo, en cuanto al rol del problema, para ambos el aprendizaje no nace de la explicación del maestro, sino de la resolución de situaciones problema. En los dos enfoques, si no hay un problema desafiante, no hay aprendizaje. Ambas teorías rechazan la idea de que el saber se transmite de repetición. El estudiante debe ser un agente activo.
Y en cuanto al error, ambas teorías ven el error no como una falta de capacidad, sino como un conocimiento previo que funciona, pero que ahora es insuficiente, o sea, como un obstáculo que se debe superar. Ahora vamos con las diferencias. En la teoría de situaciones didácticas, la dimensión temporal es micro, ya que se enfoca en la sesión de clase, en la secuencia didáctica específica, mientras que en la teoría de campos conceptuales es macro, ya que se enfoca en el desarrollo del niño a lo largo de los años, es decir, que lleva una continuidad. El principal interés en la teoría de situaciones didácticas es la intencionalidad del docente, como engaña al alumno para que aprenda. En este caso, engañar es una estrategia intelectual que utiliza el docente para hacerle creer al estudiante que el problema es suyo y no del profesor. Y en la teoría de campos conceptuales, la estructura mental del estudiante es su principal interés. El qué es lo que está pasando en la cabeza del estudiante mientras resuelve. El foco de estudio en la teoría de situaciones didácticas es la interacción en el aula, mientras que en la teoría de campos conceptuales es el desarrollo de conceptos a largo plazo. Ambos tienen una visión del error un poco diferente. En la teoría de situaciones didácticas, el error se ve como un obstáculo epistemológico que debe ser desafiado, mientras que en la teoría de campos conceptuales se ve como ese teorema en acto que funcionaba antes, pero que ahora es insuficiente. En la teoría de las situaciones didácticas, el aprendizaje ocurre cuando el estudiante resuelve un problema sin que el docente le diga cómo hacerlo. Mientras que en la teoría de campos conceptuales, el estudiante adapta sus esquemas para resolver nuevas familias de problemas. La teoría de las situaciones didácticas tiene algunas implicaciones para el aula. Por ejemplo, que el docente gasta más tiempo diseñando el problema o la situación que explicando. Este problema debe tener una variable que, si se cambia, obligue al estudiante a cambiar de estrategia también. Otro es el silencio estratégico, que es que el profesor debe retirarse durante la fase de acción y formulación, ya que si interviene demasiado rompe la situación didáctica y el estudiante deja de pensar por sí mismo. Como tercero, el clima de debate, que es cuando el aula se convierte en un tribunal donde los estudiantes deben convencer a sus pares de sus resultados. Esta sería la fase de validación. En cuanto a las implicaciones que tiene la teoría de los campos conceptuales, encontramos que el docente no mira solamente si el resultado es correcto, sino que mira el teorema en acto, que vendría siendo la regla que el estudiante está utilizando. Por ejemplo, si un niño cree que multiplicar siempre va a agrandar, el docente sabe que debe proponerle multiplicar por decimales para desafiar este esquema. En cuanto a la atención a larga duración, el docente entiende que no va a enseñar la división en una semana. Entonces propone situaciones de división a lo largo de varios años, aumentando gradualmente la complejidad. Y en cuanto a la conexión de los temas, el docente evita enseñar temas aislados. Entonces enseña fracciones, razones y porcentajes como una parte de un mismo campo conceptual. Si algo nos enseñan estas dos teorías, es que enseñar matemáticas no es solo transmitir algoritmos, sino gestionar desafíos. De Guy Brosseau aprendemos la importancia del escenario. Nos dice que el profesor, si habla mucho, el alumno piensa poco. Y de Gerard Begniou aprendemos la importancia de la mente. Él nos recuerda que el aprendizaje es una carrera de fondo. No miren solamente el resultado, si es correcto o no, sino miren el esquema que el alumno está utilizando. Muchas gracias por acompañarme a este análisis y nos vemos en una próxima oportunidad.